Amor inesperado. Cómo una modesta posada se convirtió en fuente de riqueza millonaria. Clara nunca pensó que la vieja posada de la sierra, que heredó de sus abuelos y que apenas le daba para pagar las cuentas, se iba a convertir en el epicentro de un misterio que parecía salido de una novela de suspenso. El pueblo, tan olvidado que ni los mapas le prestaban atención, estaba bajo una lluvia feroz esa tarde. Las gotas golpeaban el techo con un sonido sordo, casi amenazante, mientras el viento colaba su frío por las ventanas mal selladas. Ella, con las manos temblorosas y el corazón retumbándole en el pecho como tambor de guerra, se deslizó por un pasadizo que había descubierto en la pared de la sala. La madera crujía bajo sus pies, como si protestara por su presencia, y el aire apestaba a polvo y humedad. Pero Clara no podía detenerse. Algo la empujaba a seguir. De repente, sus dedos rozaron un objeto escondido detrás de una tabla suelta. Un diario viejo, encuadernado en cuero G. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por ese misterio? Afuera, el viento lanzaba golpes violentos contra las ventanas, y por un instante, el apagón sumió a la posada en una oscuridad casi absoluta. Un golpe seco resonó detrás de ella. No estaba sola. El miedo le apretó el pecho con fuerza, una sensación cruda, áspera. Clara apretó el diario contra su corazón y giró lentamente, sus ojos buscando entre las sombras. No sabía si sería un aliado o alguien que quería arrebatarle el último pedazo de su vida. El silencio volvió, denso y pesado, hasta que un susurro lejano empezó a crecer en la penumbra. Ese instante quedó congelado en su memoria, como la escena de una película que te deja sin aliento. Un visitante misterioso, que justo esa noche llegó sin avisar, había empezado a cruzar el umbral. Un hombre con una mirada intensa, que parecía saber más de lo que revelaba y que tenía un interés personal en la historia oculta del pueblo. Clara, aguijoneada por la desesperación, sintió que la tormenta afuera rugía, como si el cielo mismo desafiara a quien quisiera ponerle la mano encima a ese legado olvidado. Con el diario apretado, escuchó pasos que se acercaban despacio, firmes, decididos. Su pulso se disparó. La pregunta le quemaba la piel. ¿Sería ese alguien un amigo o un enemigo dispuesto a arrebatarle el único hogar que le quedaba? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la di. El aire se volvió pesado. Cada paso que se acercaba la hacía sentir más atrapada, más vulnerable. Clara apretó el diario con fuerza. Su mente frenética buscaba maneras de escapar, de entender. Pero cuando la figura emergió de las sombras, sus ojos se encontraron con los de un hombre que le era asombrosamente familiar. Era Tomás, su amado del pasado, aquel que se alejó en medio de un escándalo que había desbaratado su vida. ¡Tomás! Su voz titubeó, y con ella el mundo pareció detenerse. Él la miraba con una intensidad casi dolorosa. «Clara, pensé que nunca volvería a verte», murmuró, su tono una mezcla de alivio y tensión. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué ahora?» La confusión nubló su mente, pero había algo más en su mirada, algo oscuro. Tomás dio un paso hacia ella. Su gesto delicado traía consigo la fragancia de recuerdos olvidados. «Vine a buscar respuestas. Lo que está en ese diario puede cambiarlo todo». Pero quien fue el último amor de su vida ahora parecía un extraño.
Clara sintió un frío en la espina dorsal. ¿Cambiarlo todo? ¿De qué hablas? La tensión creció, haciéndose palpable entre ellos, como si el aire estuviera electrificado. Los secretos de este pueblo no son lo único que está enterrado. Tomás inhaló hondo. La verdad sobre lo que pasó aquella noche, sobre nosotros, sobre lo que significamos el uno para el otro, está más cerca de lo que piensas. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, provocando horribles ondas en su corazón. ¡No! Su voz fue un susurro, un eco de dolor. No puedo con eso ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No pude. Tenía que alejarme para protegerte. Sus ojos se oscurecieron, reflejando un pasado que se negaba a ser olvidado. Pero la verdad se ha estado acumulando, y esta tormenta es solo el comienzo. En ese momento, el viento aulló más fuerte y una ráfaga sacudió las ventanas como un grito desgarrador. Sin embargo, ningún estruendo era comparable con el que resonó en su interior. ¿Protegerla de qué? Clara sentía que la tormenta de emociones era tan abrumadora como la que rugía afuera. ¿Por qué estás realmente aquí? Su voz se volvió fría, defensiva. Había sufrido demasiado como para dejar que una sombra del pasado la arrastrara de nuevo. Porque lo que descubrí en ese diario te involucra. Involucra a tu familia y también a mí, Clara. Podría haber una conexión más oscura de lo que imaginamos. La angustia surcaba su rostro, la verdad que temía más que nada. Un grito desgarrador interrumpió su conversación. Era un sonido que congeló la sangre de Clara. No provenía de la tormenta, sino de la parte trasera de la posada. Y cuando Tomás se dio la vuelta, sus ojos se llenaron de terror. No puede ser. Ellos han venido. Clara frunció el ceño, pero antes de que pudiera protestar, el silencio se rompió nuevamente, ahora con pasos pesados. La puerta trasera se abrió de golpe, y en la penumbra sombras entraron, gestos amenazadores. ¿Qué has hecho?, aulló una de las figuras, y el rostro se iluminó con un destello de relámpago. Era el hermano de Clara, Miguel, con un aire de furia y traición en sus ojos. Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La traición crecía en su pecho como una hiedra venenosa. ¿Qué secretos había escondido su propio hermano? ¿Y qué oscuro destino le esperaba? Su mente se nubló, mientras una nueva tormenta se desataba entre ellos, llena de viejas heridas y nuevos miedos. Las sombras se acercaban, y Clara, temblando, se dio cuenta de que este era solo el principio de un verdadero caos. Clara sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La llegada de Miguel había cambiado la atmósfera. El tiempo parecía detenerse. Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido. Su voz resonaba con un eco de rabia que llenaba la sala. La mirada de Tomás se oscureció, y Clara podía sentir la tensión creciendo entre ellos como una tormenta a punto de estallar. No estoy poniendo en riesgo nada, Miguel. Necesito respuestas. Clara se sintió acorralada, cada latido de su corazón un recordatorio de la angustia que la envolvía. Sin embargo, su hermano no parecía dispuesto a ceder. ¿Respuestas? ¿Sobre qué? ¿Sobre esta locura que has desatado? Aquí no hay nada más que problemas, soltó Miguel, dando un paso hacia Tomás, su mirada llena de acusación. Clara sabía que su hermano había guardado secretos, pero nunca imaginó que su familia estuviera tan lejos de la verdad.
¿Qué secretos? La pregunta salió de su boca casi sin que lo pensara. Su voz tembló cuando miró a Miguel, desafiante. Ella no podía dejar que el miedo la detuviera. ¿Qué sabes de ese diario? Una ráfaga de viento violentamente abrió la puerta trasera, y Clara se dio cuenta de que había algo más en el aire. Olía a humo, y no solo de la tormenta. Y justo en ese instante sucedió lo impensable. Un grito desgarrador, cargado de dolor, surgió de las sombras. Una figura, encadenada con el horror, apareció en la entrada. Era su madre. La miró, desmoralizada y cubierta de cenizas. ¡Clara!, gritó con un aliento tembloso. ¡Ellos vienen por ti, por todos nosotros! El mundo se volvió borroso por un instante. Las palabras de su madre resonaban en su mente. ¿Por qué?, murmuró, sintiéndose como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Aquel rostro, alguna vez calmo y seguro, ahora mostraba solo terror y desesperación. Llegaron más pasos, epos de una vida que había sido enterrada en secreto. Lo que está guardado en ese diario no es solo historia, es un legado de sangre. La voz de su madre se apagaba con el sonido del viento. Cada palabra era como un puñetazo en la cara, y Clara podía ver la verdad aterradora reflejada en los ojos de Tomás. Él también había cambiado. El aire entre ellos se sintió pesado, lleno de reproches y emociones no dichas. «Clara, no podemos quedarnos aquí», dijo él, su voz un hilo de calma entre el caos. «Debemos salir y...» Pero ella lo interrumpió. «No, no puedo simplemente huir. Necesito entender lo que está pasando». La confusión y la rabia se entrelazaban en su pecho, queriendo liberarse. No podía ser tan sencillo. No podía dejar que la historia de su familia se convirtiera en un simple cuento de advertencia. Miguel las miró con desdén. «Este es el fin de todo. No podemos dejar que el pasado nos atrape otra vez». Su voz se tornó sombría. «Si ellos vienen, lo que harán no solo afectará a Clara, afectará a todos». El susurro de su madre se elevó sobre la tormenta. «La verdad que guardamos no podrá esconderse mucho más. Ellos conocen el secreto y ahora vienen a reclamar lo que les pertenece». ¿Qué secreto? Todo se sentía como un rompecabezas que giraba frenéticamente. Clara sintió el caos crecer. Era evidente que había un miedo palpable, una conexión que no podía ver, pero que todos parecían entender. Así, incapaz de callar su curiosidad y su horror, preguntó: «¿Quiénes son ellos?». En ese instante, el cuarto se sumió en un silencio ensordecedor. Nadie se atrevió a responder. Pero el aire pesado se rompió con un sonido fuerte y claro, el timbre de la puerta principal. Una sombra parpadeó en la penumbra. «Abre, o será demasiado tarde». La voz, profunda y fría, hizo que todos sintieran un escalofrío recorrer su espina dorsal. Un nuevo desafío había llegado a su puerta, y Clara supo, sin duda, que la lucha estaba a punto de comenzar. La mirada de Tomás encontró la de Clara. Su expresión estaba cargada de angustia, como si 1000 palabras pudieran ser dichas en ese instante, pero no se atrevieron a romper el silencio. «Clara», susurró, pero una interrupción aterradora cortó su conexión. «Abre». La voz de afuera se tornó más exigente. La decisión ahora pesaba sobre Clara. ¿Abrió la puerta y enfrentó lo que sea que viniera? ¿O se quedaría aquí y enfrentaría los secretos dolorosos que la rodeaban? La tormenta rugía, y con ella su vida entera pendía de un hilo. El ambiente era opresivo, presionando sobre Clara mientras el timbre de la puerta resonaba en la penumbra. Cada latido de su corazón parecía un grito en el silencio. Ella miró a Tomás, sus ojos llenos de preguntas, de miedo.
¿Qué hacemos?, susurró, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. La sombra en la puerta continuó insistiendo, urgida. «Abre, o será demasiado tarde». La voz exterior era profunda, casi cavernosa. Clara sabía que no podía posponer la decisión. Se giró hacia Miguel, quien estaba tenso, como un resorte a punto de romperse. «¿Y si abrimos y lo que venga es lo peor?». Su voz tembló. «Quedarse aquí no es una opción», dijo Tomás, acercándose a ella, su mirada intensa. «Debemos enfrentarlo». Mientras deliberaban, el viento sin control lanzó otra ráfaga, haciendo vibrar la puerta. Clara respiró hondo, sintiendo que la decisión caía sobre ella como una losa. Sus manos temblaban al acercarse al pomo. Con un movimiento decidido, Clara giró la perilla y abrió la puerta de par en par. Lo que vio la dejó paralizada. En el umbral estaba una figura encapuchada, su rostro oculto en la sombra. Pero lo más inquietante fue el aire a su alrededor. Olía a pólvora, a peligro. «Clara». La voz del extraño sonaba distorsionada, casi como si tuviera eco. «Vengo a advertirte». Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una explosión sonido retumbó a su alrededor. El frente de la posada se iluminó por un resplandor feroz, y en un instante, la estructura crujió como si fuera papel. Clara fue lanzada hacia atrás, caía al suelo, sintiendo el impacto mientras su visión se nublaba. Cuando volvió en sí, la sala estaba envuelta en el humo. El polvo flotaba como fantasmas. Los gritos resonaban. Algo se había roto. Algo fundamental. Clara se levantó con dificultad y al mirar hacia los escombros, encontró a Tomás, frotándose la cabeza, aturdido. «¡Clara!», gritó desesperado, pero su mirada rápidamente se desvió hacia la figura encapuchada que estaba de pie frente a ella. Ahora, el capucho se había caído, revelando no solo su rostro, sino un sobrenombre familiar. «¿Papá?». El hombre la miró fijamente. Su expresión era como un océano revuelto, pleno de emociones contradictorias. «No hay tiempo para explicar. Ellos vienen por el diario y lo que guarda. Tú eres la clave, Clara». Los fragmentos de recuerdos perdidos regresaron a ella. Su padre había desaparecido años atrás. Su madre había llorado su partida. Y ahora aquí estaba, de pie, como si el tiempo nunca hubiera pasado. «¿Qué? ¿Por qué no volviste? ¿Y quiénes son ellos?». Justo entonces, Miguel avanzó. Su rostro se tornó en una mezcla de rabia y asombro. «No puede ser. Tú lo sabías. Siempre lo supiste». Su voz quebrada reverberó en el aire enrarecido. La tensión se disparó como un cable que amenaza con romperse. «¡Mientes!». Clara apretó los puños, confundida, furiosa. La traición estaba a la vista, perforando su corazón. «¿Por qué nos has mentido, papá?». «No hay tiempo. Ellos quieren el diario. El pasado llega por nosotros». Su padre miró hacia la ventana. El miedo trepaba por su piel. «No sé cuánto tiempo tenemos». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada respuesta que esperaba había girado en inesperadas traiciones. «Dime la verdad», suplicó. En ese instante, la puerta trasera se abrió de un golpe. Un grupo de figuras oscureció el umbral. «Es hora de pagar por lo que hiciste». Se escuchó una voz rasposa que llenó la habitación con una desesperación aterradora. Clara miró a su padre, luego a Tomás y a Miguel. El caótico juego de antiguos rencores, secretos nunca revelados y verdades ocultas saltó a la superficie. «¿Qué hicimos?», murmulló Clara, sintiéndose atrapada en un torbellino de emociones. La tormenta afuera rugía con furia, como si el universo entero estuviera en contra de ellos.
Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, mientras la realidad se tornaba cada vez más oscura. Entonces, una de las figuras hizo un movimiento repentino. Clara dio un paso atrás, su corazón golpeando con fuerza. «Hoy todo termina», gritaron, y un eco aterrador retumbó en su mente. Las sombras comenzaron a acercarse, y Clara, aferrada a su padre y a sus recuerdos rotos, entendió que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Estaba realmente lista para descubrir todos esos secretos que habían estado ocultos? ¿O todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse ante sus ojos? Clara sintió cómo la tensión en la sala aumentaba con cada segundo que pasaba. La figura que había cruzado el umbral no solo representaba una amenaza. Era un símbolo de todo lo desconocido que la había envuelto desde aquella tormenta inicial. Su corazón palpitaba agitado mientras observaba los rostros de su hermano, de Tomás y de su padre, que estaban a la espera de lo que vendría. Los gritos de amenaza resonaban en la habitación mientras las sombras oscurecían aún más el ambiente. La figura encapuchada no solo estaba allí para advertir, sino para reclamar lo que pertenecía a su familia. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación lo cambiaría todo, justo cuando los recién llegados cruzaron. «Clara, no». La advertencia de su padre llegó tarde, porque en un instante el caos se apoderó de la posada. Miguel se lanzó hacia adelante, pero las figuras oscurecieron su visión, atrapándolo en un mar de gritos y movimientos bruscos. Clara no podía procesar. Se precipitó hacia su madre, cuya vida se esfumaba rápidamente, sus ojos llenos de miedo y dolor. Ellos vienen por esto», murmuró la madre, con su último aliento, señalando el diario que aún estaba en manos de Clara. Era un mensaje críptico, uno que al instante adquirió un nuevo significado. ¿El diario realmente era la clave? ¿Y por qué parecía que los atacantes tenían un interés personal en él? Clara miró hacia Tomás y su padre, las preguntas ardiendo en su interior. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué hay en ese diario?». Antes de que alguien pudiera responder, el estruendo de otro golpe resonó en la puerta principal. Un claro mensaje de que la situación se estaba intensificando. La figura encapuchada se acercó, su rostro revelado en un rayo de luz. Clara dio un salto atrás. «¿Eres tú?». Su voz era un murmullo, un susurro de incredulidad. Frustrada, recordó las historias del pueblo, los rumores sobre traiciones y secretos en la sangre. Ese rostro, ese mismo rostro que había sido mencionado en tantas veladas con su madre, la traición de los Acosta. «Déjanos en paz», dijo Miguel, pero su voz carecía de convicción. La realidad estaba demasiado pesada para sostenerla. Mientras las sombras avanzaban, un grito desgarrador de horror resonó. No de Clara, no del padre, sino de Tomás. «No». Un destello de luz iluminó, y Clara se dio cuenta de que Tomás no era quien decía ser. Un giro inesperado. Su amado del pasado había estado escondiendo un secreto devastador. Su rostro se torció de dolor mientras se desvanecía, transformándose en su verdadero yo, un traidor escondido bajo un manto de amor. «Tomás, no». El mundo de Clara se desmoronaba. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo aquello había sido un engaño. La traición sobrepasó su comprensión. Su familia, su hogar, todo un laberinto de mentiras y engaños, ocultos detrás de una sonrisa. Las figuras dieron un paso al frente mientras Tomás, o lo que solía ser Tomás, retrocedió. Su mirada una mezcla de arrepentimiento y resignación. «No podía. Te prometí que todo cambiaría. Pero lo que guardas, Clara, es algo que nadie puede poseer».
¿Pero quiénes son ellos? Clara apenas podía pronunciar las palabras. Cada respiración le costaba más al darse cuenta de que la verdad era más oscura de lo que jamás soñó. Ellos son los que quieren desatar el pasado. ¿Y tú? Tomás dejó caer su mirada. Eres el centro del caos. El grito de su madre resonó en su cabeza, mezclado con el horror de lo que estaba sucediendo frente a ella. Mientras las figuras se acercaban, Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La traición era un veneno, y ella se encontraba en el corazón de todo. No solo había perdido a su madre, estaba a punto de perderlo todo, y su única opción era enfrentarse a su destino. Con el alma en el hilo, Clara dio un paso adelante, desafiante. ¿Qué hacen aquí? No tengo miedo. Las figuras se detuvieron. El silencio se volvió ensordecedor. Su corazón latía con fuerza. La imponente sombra sobre su vida estaba a punto de caer. ¿Sería capaz de dar un paso más hacia la verdad, aunque significara abrir viejas heridas? Ante la entrada de su destino, solo sabía que enfrentaría lo que viniera, aunque eso significara el final de todo lo que había conocido. La tensión en la sala era insoportable. El aire pesado estaba cargado de incertidumbre y miedo. Clara miró hacia la figura encapuchada, su padre. Las preguntas bullían en su mente, y su corazón latía con fuerza. ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo. Las palabras salieron de su boca con un tono de angustia que resonó en la penumbra. Clara, no hay tiempo para explicaciones, su padre dijo, mirando por la ventana mientras los murmullos crecían. Ellos vienen. Las sombras en el umbral se acercaban. Clara sentía que todas las verdades ocultas de su familia estaban a punto de estallar. Miguel, furioso, empujó a Tomás hacia un lado, listo para enfrentarlo. Pero su mirada se llenó de horror al ver la inminente amenaza. No podemos permitir que te lleven, Clara. ¿Sé tú eso? Tomás se interpuso, tratando de protegerla, pero la conexión entre ellos se fragmentaba cada vez más. Clara podía sentir que algo más estaba en juego. Su madre había caído, el diario era el objetivo, y la confusión se apoderaba de ella. ¿Por qué el diario?, preguntó, incapaz de callar su inquietud. ¿Qué guarda que no sabemos? Las voces en la sala aumentaban de volumen, mientras los recién llegados se movían inquietos en el umbral, sus caras aún ocultas en la sombra. ¡Habla!, exigió, su voz llena de desafío. El silencio se expandió, y en ese instante, la figura encapuchada dio un paso al frente. «Porque el legado no es tuyo, Clara», dijo con firmeza, el eco de su voz resonando en las paredes. «Es mío». Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Qué? ¿De qué hablas?» La incredulidad se transformaba en desesperación. Pero antes de que pudiera asimilar la información, un destello iluminó la habitación. El humo y la oscuridad se tornaban más densos, y la figura comenzó a desenmascararse. El capucho cayó y la cara de la mujer quedó al descubierto. Fue un golpe devastador. ¿Sofía? Clara apenas podía respirar. Su hermana, desaparecida años atrás, estaba de pie ante ella, pero había algo en su expresión que le helaba la sangre. «¡No!», Miguel gritó, su voz mezclándose con el horror. «Tú no puedes estar aquí». «Lo estoy, hermano», dijo Sofía, con una sonrisa enigmática, sus ojos oscuros brillando con un dolor antiguo. Y la verdad que todo el mundo ha estado esperando está a punto de revelarse.
Tú no sabes lo que realmente sucedió. Las palabras de Sofía cayeron como bombas en la sala. Era imposible. Clara sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no volviste antes? Porque me mantuvieron alejada, y el diario es la clave para reunirlo todo. Pero no pueden poseerlo, Clara. Tú solo eres un peón en este juego. Las palabras de su hermana retumbaron en su pecho. En un destello de movimiento, las figuras de la entrada comenzaron a avanzar. ¡El diario! Una voz cortante exigía. La mirada de Sofía se volvió feroz. ¡No! ¡Nadie se lo llevará! Se escuchó otro grito, esta vez de Tomás. Clara, no te acerques. El tiempo parecía detenerse. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía dio un paso hacia el frente y comenzó a abrir sus propios secretos. Es hora de revelar la verdad de la familia Costa. El viento sopló con fuerza, haciendo vibrar la casa. ¿La verdad? Clara preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué verdad? Fue la última pregunta. Con una mano temblorosa, Sofía destapó algo de su abrigo. Un objeto brillante que lanzó un destello filoso en la oscuridad. «Esto cambiará todo», dijo, y el aire se volvió electrificado. «Tú eres la última esperanza para salvarnos a todos». Y antes de que Clara pudiera comprender, un estallido tremendo sacudió la posada. El grito de alerta resonó, y la figura oscura detrás de ella hizo un movimiento. Las sombras se abalanzaron sobre Clara, pero un grito intenso llenó la habitación. «¡Clara! ¡Atrás!». Todo se tornó en un caos ensordecedor. Clara, aturdida, intentó darse la vuelta solo para enfrentarse a Tomás, que ahora llevaba una actitud completamente diferente. «No estoy aquí para hacer daño». El mundo de Clara se volvió borroso, salpicado de luces y sombras. En un instante, escuchó el sonido de romperse, seguido de más gritos. «Todo es una trampa», murmuró. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el suelo se inclinó. Aterrorizada, Clara cayó al suelo. El misto que la acechaba estaba a punto de cobrar su precio. La habitación se oscurecía y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría haber algo más aterrador que el secreto de su familia? Ella no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Clara sintió que su mundo se desmoronaba en un instante, en el momento que su hermana, Sofía, reveló su identidad. Cada pregunta que había estado formulando hacía meses se convirtió en un eco distante. La sala se llenó de miedo y confusión. La mirada de Miguel era de desprecio, mientras Tomás se encontraba en shock, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Por qué no volviste antes?», gritó Clara, sintiendo cada palabra como un puñal. «Te creíamos muerta, y yo creía que estaba muerta, hasta que me di cuenta de que el legado de nuestra familia me estaba buscando», respondió Sofía. Su voz resonaba con un dolor que Clara aún no comprendía. El diario no es solo un objeto, es la clave para desvincularnos de lo que nos persigue. El ambiente se tornó tenso de inmediato. Las figuras que antes estaban quietas, ahora se movían inquietas, acercándose con una amenaza palpable. «Dame el diario», ordenó una de las sombras, su voz rasposa. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un destello de luz iluminó la habitación, y en un instante todo se detuvo. Un nuevo personaje apareció. Una mujer de ojos fríos y decididos. «Deteneos». Su voz era firme, casi hipnótica. «No entendéis lo que está en juego». «¿Quién eres tú?», exigió Clara, sintiendo que su voz se quebraba. La extraña se acercó lentamente, como si cada paso fuera una declaración de guerra. «Soy la guardiana de los secretos de esta familia»,
respondió la mujer, con una mirada que atravesaba al grupo. Lo que está en el diario debe permanecer a salvo, y la única manera de hacerlo es enfrentarse a los que vienen por él. Clara sintió que el aire se volvía denso. —¿Qué secretos? Nada tiene sentido —gritó, su angustia multiplicándose. La mujer pareció temblar ante la presión de la verdad. —Porque lo que no sabes te afecta más de lo que imaginas. Tú y tu hermana son más que solo dos mujeres atrapadas en este juego. Sois las elegidas. La revelación sonó como un trueno en su mente. Tenéis sangre de una antigua línea, una que muchos han querido borrar. Eso es lo que ellos temen, eso es lo que buscan. ¿Antigua línea? ¿Qué estás diciendo? Clara no podía contener el nudo que se formaba en su garganta. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Es por eso que tu madre siempre nos mantuvo alejadas. Ella sabía lo que podía suceder, sabía de la traición. La guardiana reveló. Su voz temblando, Tomás dio un paso atrás, su rostro pálido. No solo hay una traición, Clara. Esa traición es sobre nosotros, sobre... Un estruendo interrumpió su revelación. La puerta principal fue derribada por un grupo de sombras que entró, llenando la sala con una energía oscura. Lucharon por entrar, y un aire de violencia se desató. ¡El diario!, aulló uno, mientras Tomás se alejaba, su rostro lleno de horror. En medio del caos, Clara sintió que su mente se nublaba y la realidad daba giros inesperados. La guardiana dio un paso hacia ella, y al hacerlo, se descubrió una herida en su brazo. Un brillo intenso se filtró. «Es ahora o nunca, Clara. Tienes que decidir quién eres realmente». Y fue entonces que, en un giro inesperado, Clara sintió que una conexión profunda brotaba dentro de ella. La sangre comenzaba a hervir. Una energía mágica emergía en su interior. Un grito desgarrador salió de sus labios y el caos se detuvo por un instante. Las sombras se congelaron y cuando se giró hacia Sofía, vio algo que la hizo helarse aún más. La mirada de su hermana estaba llena de odio. Y antes de que pudiera reaccionar, Sofía levantó la mano. «¡No! ¡No se lo des! ¡Ella no merece tu poder!», gritó, y un destello deslumbrante envolvió la habitación. Clara, sintiendo el poder surgiendo a su alrededor, pero también la traición, solo tuvo tiempo de darse cuenta de que todo lo que había creído saber estaba a punto de desmoronarse. La sangre comenzó a fluir y en un arranque desesperado las figuras avanzaron y el terreno bajo sus pies se abrió. La oscuridad se tragó la habitación. La última imagen que vio fue la imagen perturbadora de Tomás mirándola y su padre gritando: «¡Clara, no te dejes llevar!». Y entonces todo se convirtió en silencio. El vacío se tragó el suelo. Clara entendió que su camino apenas comenzaba y que los secretos más oscuros estaban prontos a salir a la luz. Sin embargo, nadie nunca podría imaginar lo que estaba por venir. El vacío se hizo eco de un silencio desgarrador. Clara cayó de rodillas, el corazón retumbando como un tambor de guerra en su pecho. La imagen de su madre desvaneciéndose entre sus manos la golpeó con una fuerza incontrolable. En medio del polvo y la confusión, sintió que el mundo se desmoronaba. Las sombras en la habitación comenzaron a compactarse, tomando forma. «¡Aguanta!». La voz de su hermana fue como un rayo en medio de la tormenta. «El poder está dentro de ti, Clara». La figura encapuchada de su padre la miró intensamente. «No hay tiempo, Clara. Ellos vienen y no se detendrán hasta que tengan lo que buscan». Pero sus palabras se ahogaron en el grito de terror que emanó de Tomás. Clara se giró justo a tiempo para ver cómo su antiguo amor caía al suelo. Una sombra oscura lo había atrapado.
Un aura de muerte acechaba cada rincón. «¡Tomás! ¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El rostro de él se tuerce en un rictus de dolor. Sus ojos llenos de horror eran un espejo de los suyos. «¡Es él! ¡Es el traidor!», susurró Miguel, su voz temblorosa. «No le creas, era parte de esto todo el tiempo». «No, no, eso no puede ser». El suelo se movía bajo sus pies. Sus recuerdos de amor se convertían en cenizas en su boca. Tomás, la desesperación la estrangulaba, pero en un giro rasante de la realidad. Una fuerza repentina la levantó. Todo se volvió un torbellino de sombras, luces y gritos. Fue como ser arrastrada por un río furioso. El diario. Ella lo tenía. La conexión se encendió. «¡No!», un grito desgarrador de su hermana, a quien nunca había creído que podría traicionar. Las figuras sombrías comenzaron a moverse, rodeándola como una tormenta de rabia. «Entrégamelo», exigieron, pero su carne se erizó. Había algo más allá de la posesión. Malditos secretos, malditas verdades. Despertar la memoria antigua que se encontraba atrapada en ella. «Liberaré la verdad. «No me detendré», gritó. Una luz intensa emanó de su interior, pulsando con el poder olvidado de su linaje. Las sombras crujieron hacia atrás, temerosas. Y entonces de la nada llegó un eco de risa. Una risa helada como un cuchillo cortando el aire. «¿De verdad crees que puedes detenerme?». Un hombre emergió de las sombras con un aire arrogante. El rostro era una máscara familiar. Era su propio padre. ¿Qué? El mundo giraba al revés. «Papá, tú», los cimientos de su propia realidad comenzaron a colapsar. «¿Pero cómo?». «Soy más que un simple guardián, Clara. Soy el que ha tejido esta red todo este tiempo». Las palabras se deslizaron de su boca como veneno. «Me necesitabas. Necesitabas un propósito, un destino». El delirio se apoderó de ella. «No, no puedo creerlo». La voz de Clara se desmoronó. Miguel la observaba, y su mirada estaba llena de incredulidad. Él asintió, aunque también a sus ojos había un atisbo de traición. Sofía dio un paso adelante, inquebrantable. «Tú eres el monstruo que estamos tratando de vencer. Este juego nunca debió hacerte daño. Solo querías protegerte, pero el tiempo ha llegado», gritó. Las sombras se agitaron. Su padre aulló. Pero ya era demasiado tarde. Clara sintió que su poder interno se desnudaba ante todas las verdades. «Deberíamos haber sido diferentes, pero lo ocultaste. Eres el verdadero enemigo». Sus palabras resonaron, un estruendo en cada rincón. Las figuras comenzaron a presionar, convergiendo alrededor de ellos. El horizonte se oscureció con una luz de oscuridad en constante crecimiento. Pero el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Una luz brilló. Clara la sintió vibrar, y en un instante el poder obligó a todos a caer de rodillas. La oscuridad cedió ante su resplandor, revelando a su madre, ahora de pie, visiblemente viva. «Nunca te abandoné, Clara». Su voz resonaba con claridad, mientras las sombras retrocedían. El cuerpo de Tomás yacía inmóvil. «Tú no puedes. No es el momento», su padre gritó. «¿Pero cómo? Estabas muerta». Clara suplicó, cada palabra actor de asombro. La verdad era un puñetazo en la cara. «Es un juego, cariño. Un cruel juego donde tú eres la pieza más valiosa». El grito de su madre se ahogó y el vacío se erigió entre ellos. Clara sintió que las lágrimas brotaban. ¿Qué significa esto? El caos había cobrado vida, y con cada revelación el terreno se deslizaba más. Entonces un grito desgarrador resonó. No provenía del interior. Era Sofía. «Clara, no te aferres a esas sombras». Su voz era un eco en la tormenta, pero ya era demasiado tarde. Lo que estaba por llegar era algo que nadie podría prevenir.
Una onda de dolor se extendió y de repente todo se volvía negro. En medio de la oscuridad, Clara sintió que una mano la sujetaba. ¡Despierta! Despierta a tu verdad. Y al abrir los ojos, todo cambió. Vio la habitación, vio a su madre, pero también a su hermana. El desenlace estaba a punto de estallar. ¿Sería el momento de elegir? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? ¿Y quién podría levantarse de nuevo? Clara sintió un frío helado correr por su espalda. La revelación de su madre la había dejado sin aliento, pero cuando miró a Sofía, entendió que todo lo que había creído no era más que una ilusión frágil. La figura de su padre, recién revelada, ocupaba la sala, envolviendo todo en un aire tenso. ¿Qué significa esto? Las palabras se atoraron en su garganta, llenas de incredulidad. «Necesitas saber la verdad, Clara», insistió su madre, con una fuerza innegable. «El diario encierra un poder que no puedes imaginar, uno que trasciende lo que crees que es tu vida». Pero antes de que pudiera continuar, el aire crujió, como si la casa misma estuviera protestando. Un estruendo resonó en la habitación, interrumpiendo su conversación. Las sombras se estremecieron. Clara miró hacia la puerta principal, donde las figuras oscuras se aglomeraban, empujando con ferocidad. «¡El diario!», gritaron. Pero Clara seguía temblando, ahora con otra sensación. Una vibración, suave al principio, como un murmullo antiguo, resonó en su mente. Era un llamado. «¡Clara, escúchame!». Su padre gritó, su tono rico en urgencia. «No importa quién se haya disfrazado, tú eres la clave. Debes tomar el control antes de que ellos lleguen». «¿Quiénes son?». Clara se dio la vuelta, mirando a su madre. «¿Quiénes son ellos?». Su voz se fracturó mientras el pánico comenzaba a abrirse paso. «Son los que buscan el legado», su madre susurró. «Pero no solo eso. Son un reflejo de nuestra propia oscuridad. Ellos quieren venganza por lo que hicimos». El aire se volvió pesado. Clara sintió la mirada de todos sobre ella, llenas de expectativa. Pero cuando alguien tocó el umbral, un shh en la oscuridad interrumpió. Era un rostro familiar que congeló su sangre en las venas. «No, no puede ser», era una exclamación desgarradora. Delante de ella había una versión distorsionada de Tomás, con los ojos brillando con una locura sombría. «Creíste que podías escapar, Clara. Te hemos estado observando. Todos han sido un simple juego». «¿Qué?». Clara sintió un torbellino en su estómago. «¿Tú no eres Tomás? Soy lo que queda de él». La voz resonó en las paredes, rebosante de malevolencia. «La sombra que ocupaste, que creíste que amabas. Lo que está en el diario pertenece a nosotros». De repente, una risa apartada emergió de entre las figuras oscuras. Clara giró y su corazón se detuvo. La guardiana, que había sido su salvadora, sonrió con una malicia que la hizo temblar. ¿No lo entiendes? Todos estamos destinados a este momento. Tú eres la última eslabón. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad atravesó cada palabra. «No quiero ser parte de esto». Pero ya era demasiado tarde. La habitación comenzó a oscilar y un motivo oculto se les tapó. «¿Ves el poder que llevas dentro?», preguntó. «Es ancestral. Nadie puede escapar de su destino, Clara». Y en un acto que la dejó helada, el suelo crujió y se abrió, haciendo que un rayo de luz atravesara la oscuridad, revelando un portal, un abismo. «¿Qué ocurre?», Miguel gritó, y empujó a Tomás hacia atrás, intentando proteger a su hermana.
No se acerquen. Pero las sombras se lanzaron sobre ellos. Clara sintió cómo el corazón le palpitaba al ritmo de una sinfonía de caos. Todas las conexiones, todos los lazos, caían como un castillo de naipes. Entonces, cuando pensaba que todo estaba perdido, un estallido de luz irrumpió en la sala. Clara miró hacia el centro del caos, donde su hermana parecía estar tomando una decisión. En un giro súbito, Sofía levantó un artefacto reluciente. Su expresión estaba en llamas. Su organización era indiscutible. Es hora de que la verdad emerja. No puedo permitir que más sangre sea derramada. Esa afirmación hizo que la sala se detuviera en un silencio absoluto. La luz focalizada reveló, entre los destellos, la marca que cada uno llevaba en el brazo. Un símbolo que Clara pensaba que era una curiosidad, pero que ahora parecía un juramento de vida o muerte. No, no puede ser. Su madre exhaló. Su voz era un murmullo de miedo. Sofía, no. Antes de que Clara pudiera entender, la realidad misma pareció dividirse. Con un grito, el artefacto en la mano de su hermana estalló. La explosión desató un eco ambiental, un reverberar de lo que una vez había sido su hogar, y un trozo de verdad se rompió en la tormenta. La luz y la oscuridad chocaron, y entre las sombras Clara entendió. La hermana muerta ahora era la creadora del caos. ¡Se acabó!, gritó Sofía mientras el suelo se agrietaba. ¡El legado es mío! El mundo se tambaleó mientras Clara enfrentaba la brutal verdad de que sus vínculos familiares estaban cimentados sobre secretos que jamás imaginó. ¡No! ¡Por favor!, gritaron en un eco colectivo de terror, pero ya era demasiado tarde. La traición se extendía como el fuego, y Clara se encontró atrapada entre un amor quebrado y lealtades sombrías. Y así, todo comenzó a desmoronarse, y mientras la luz lo envolvía todo, el destino de cada alma se tornó incierto, dejando solo una pregunta helada en el aire. ¿Quién saldría en pie cuando el polvo se asentara y los secretos finalmente fueran revelados? El caos estalló en la posada. Las sombras se arremolinaban, avanzando como seres sedientos de venganza. Clara, sintiendo el peso del destino en su pecho, oyó el retumbar de su propio corazón, resonando como un tambor en medio del tumulto. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, pendía de un hilo delgado. «¡Sofía, detente!», gritó, atravesando la maraña de voces, el miedo en su tono palpable. Su hermana, con el artefacto brillando en su mano, parecía atrapada en una furia oscura. «No puedes jugar con la vida de todos nosotros. Este es nuestro legado, Clara». La respuesta de Sofía cortó el aire como un cuchillo afiado. «Siempre lo fue. Nadie puede detenerme. Lo que está en este diario es solo el comienzo». La revelación de su madre voló como un eco en su mente. Clara sintió que las palabras de su madre sobre el poder ancestral resonaban en su interior. Con el susurro del artefacto, algo dentro de ella comenzó a despertarse. Una chispa de luz que podía desafiar a cualquier sombra. Ellos vinieron por lo que guardamos, pero somos más fuertes juntos, dijo Miguel, su voz decisiva y llena de convicción. Debemos unir fuerzas. Las figuras en la puerta retrocedieron un paso, inmóviles ante el brío del hermano de Clara. ¿Unir fuerzas?, replicó la figura de su padre, desafiando. Al final, solo uno puede salir de esto. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo, Miguel? De pronto, el tiempo pareció detenerse. Clara sintió una conexión, un vínculo indescriptible
En medio del tumulto miró a sus seres queridos, la confusión y el miedo entrelazados, y la decisión se enredó en su corazón. Todo esto ha sido un juego cruel, pero el verdadero enemigo no es nuestra sangre, no nuestra traición, sino el miedo que nos controla. Su voz creció en intensidad. Tomás, los demás, no, esto se acaba aquí. No dejaré que nuestra historia se repita bajo un velo de oscuridad. Entonces lo haremos uno a uno, gritaron las figuras sombrías, sus rostros retorcidos por la avaricia. Pero la luz interior de Clara comenzó a brillar más intensamente. «No, ninguno de nosotros», dijo, extendiendo la mano hacia Sofía. «Si hay algo bueno, si podemos vivir sin miedo». En ese instante de pura conexión, la habitación fue bañada en un resplandor. Clara, empoderada, sintió que el artefacto brillaba, pulsando con la fuerza de su linaje. Un estallido de luz llenó la sala, lanzando las sombras hacia atrás, haciendo que desvanecieran en un grito ahogado. Clara, la voz de su madre era un murmullo dulce, y en un instante que se sintió eterno, las sombras se dispersaron. La habitación regresó a un estado de calma. Todo lo que permanecía era la pequeña familia unida, reconectada por la verdad, pero las cicatrices aún estaban frescas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Miguel, respirando con dificultad, surgiendo entre el polvo después de la tormenta. Clara miró a su madre. «Debemos hacer las paces», dijo, encontrando su voz. «El diario pertenece a todos, y no solo a nuestra familia. Guardará los secretos, pero será una historia de esperanza, no de venganza». Sofía se acercó tímidamente. «¿Podrás perdonarme?». La vulnerabilidad de su hermana la rompió. «Solo si empezamos de nuevo, todas juntas», dijo Clara, abrazándola y sintiendo que las viejas heridas comenzaban a sanar. Esa noche, la posada se llenó de luz. A medida que compartían sus verdades, la historia de la familia Costa se transformó. Había dolor, sí, pero también esperanza. Clara aprendió que el amor y el perdón tenían el poder de sanar cualquier traición. Pero a pesar de la luz, la sombra aún acechaba. En la distancia, un murmullo inquietante brotaba de los rincones oscuros de su pueblo. Aunque su saga principal había llegado a su fin, el eco de las antiguas verdades aún resonaba en el aire. Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. Y tú, querido amigo, no te quedes atrás. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a este canal a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero escuchar cada una de tus opiniones. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante.